En este vídeo vamos a aprender a utilizar el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de dos números. Solamente sirve para dos números. Para tres o más números deberemos utilizar o bien el método que vimos en el vídeo anterior de los divisores o bien el que veremos en el próximo vídeo. ¿Cómo funciona este algoritmo de Euclides? Pues es un procedimiento recursivo que nos permite calcular el máximo común divisor de dos números, sin necesidad de calcular los divisores ni de factorizar. Simplemente lo que vamos a ir haciendo son divisiones. ¿Cómo se hace? Pues el procedimiento de cálculo es el siguiente. En primer lugar, dividimos el número más grande entre el número más pequeño. Y entonces pueden ocurrir dos cosas, que la división sea exacta o que no sea exacta. Si el resto sale cero, es decir, la división es exacta, el máximo común divisor es el número menor. Si no es exacta, es decir, si el resto no es cero, lo que vamos a hacer es coger el divisor, o sea, el número pequeño de antes, de los dos que teníamos, y lo vamos a dividir entre el resto que me dio en la división. Es decir, cojo el divisor y el resto, y hago la nueva división. Entonces, puede ocurrirme que el resto sea cero, por tanto, en este caso, el máximo común divisor sería el resto anterior, es decir, el que nos dio en la primera división, o bien que el resto de esta nueva división, de esta segunda división, no sea cero. Si el resto no es cero, lo que tenemos que hacer es repetir el proceso. Cogemos el divisor de la división que tenemos ahora y lo dividimos entre el resto. Hacemos una nueva división. Y así, sucesivamente, repetimos el proceso hasta que obtengamos una división exacta, que es un proceso que en algún momento termina. Tendremos que hacer más, menos divisiones, pero hay un momento en el cual obtendremos una división exacta. Cuando eso ocurra, el máximo común divisor será el último resto que no fue cero, que no fue nulo. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor el procedimiento. Como ejemplo, vamos a calcular el máximo común divisor de los números 120 y 210 usando el algoritmo de Euclides. Entonces, lo primero, dividimos el número mayor, es decir, 210, entre el menor, 120. Y obtenemos que la división nos da 1 en el cociente y 90 en el resto. Como la división no es exacta, tenemos que repetir el proceso. ¿Y qué hacemos? Pues ahora cogemos el 120 y el 90 y dividimos ese divisor, que es el 120, entre el resto, que es 90. Es decir, planteamos una nueva división con el 120 y el 90. Divido 120 entre 90 y resulta que me cabe a 1 y de resto 30. División no exacta. Por tanto, repito una vez más el proceso. Es decir, dividimos 90 entre 30. Cogemos el divisor, que es 90, el resto, que es 30, y hacemos una nueva división. 90 entre 30. Y si os dais cuenta, aquí me cabe a 3 en el cociente y en el resto me cabe a 0. Hemos llegado a una división exacta, por tanto hemos terminado el proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Que como el resto es nulo, en esta división, el máximo común divisor será el resto anterior, es decir, el 30. Por tanto, tenemos que el máximo común divisor de 120 y 210 es 30. Como veis, en tres divisiones he encontrado el máximo común divisor de estos dos números. Y ahora vamos a realizar otros dos ejemplos para que terminemos de afianzar este procedimiento. Vamos allá. Vamos a calcular en primer lugar el máximo común divisor de 630 y de 1050. Entonces, lo primero, hacer la división. Dividimos 1050 entre 630. Ojo, sin quitar ceros. Entonces, me cabe a 1 y digo 1 por 0, 0, a 0, 0. 1 por 3, 3, a 5, 2. 1 por 6, 6, a 10, 4. División no exacta, por tanto, repito el nuevo proceso. Divido el número 630, que es el divisor, entre el resto, que es 420. Entre 420. Nos cabe otra vez a 1. Y digo 1 por 0, 0, a 0, 0. 1 por 2, 2, a 3, 1. 1 por 4, 4, a 6, 2. División no exacta, por tanto, tengo que continuar. Dividimos 420 entre 210. Es decir, el divisor entre el resto. Y entonces ahora nos cabe a 2 y digo 2 por 0, 0, a 0, 0, 2 por 1, 2, a 2, 0 y 2 por 2, 4, a 4, 0.
División exacta. Hemos terminado el proceso. ¿Quién es el máximo común divisor? Pues el máximo común divisor es el último resto que no era 0, es decir, 210. Por tanto, diremos que el máximo común divisor de 630 y 1050 es 210. Y ya habremos terminado el procedimiento. Como veis, cuando tenemos que hacer pocas divisiones, el procedimiento es bastante rápido. Vamos ahora con el último ejemplo. Para calcular el máximo común divisor de 495 y 462, lo que hacemos, como ya sabemos, es dividir el mayor, que es 495, entre el menor, que es 462. Y entonces nos cabe a una. Y decimos, 1 por 2, 2, a 5 son 3, 1 por 6 es 6, a 9, 3, 1 por 4, 4, a 4, 0. Como veis, división no exacta, por tanto, tengo que continuar haciendo divisiones. Cojo el divisor, que es 462, y lo divido entre el resto, que es 33. Y entonces, ahora decimos, me cabe, cogiendo estas dos primeras cifras, a 1. 3 por 1, 3, a 6, 3. 3 por 1, 3, a 4, 1. Bajamos el 2 y me cabe a 4. 4 por 3, 12, a 12, 0, me llevo una. 4 por 3, 12 y una 13, a 13, 0. División exacta. Hemos terminado el proceso. Y eso quiere decir que el último resto no nulo es el máximo común divisor. Por tanto, el máximo común divisor es 33. Es decir, MCD de 495 y 462 es 33. Como veis, en dos divisiones hemos realizado el proceso de una manera bastante sencilla. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante este procedimiento, a la vez que efectivo, y os veo en un siguiente vídeo en el que veremos el procedimiento más usado para calcular el máximo común divisor de 2 o incluso más números. Hasta luego.